Hermanos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en nuestra segunda conferencia de nuestro seminario de Guerra Espiritual y Liberación y precisamente hoy en la mañana vamos a hablar sobre guerra espiritual. Me gustaría recordarles que en una mañana del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió una serie de atentados terroristas cometidos por miembros de la red Al-Qaeda, todos nosotros sabemos, y mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra el World Trade Center. En Nueva York tuvieron graves daños en el Pentágono, siendo este el primer episodio que iba a precedir a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y a sus aliados de la política denominada laísmo. Los atentados, ustedes sabieron que causaron más de 6.000 heridos, la muerte de casi 3.000 personas y la desaparición de muchas más, y resultando muertos asimismo los 19 terroristas. Fíjense que desafortunadamente los Estados Unidos no estaban preparados para estos ataques, y al país más rico, al país más poderoso del mundo, lo tomaron desprevenido y lo tomaron por sorpresa. O sea, Estados Unidos no sabía quién los había atacado, no conocían a su enemigo, ni en sus estrategias. Y este ejemplo nos conduce a la Biblia, que siempre nos está previniendo la Biblia de estos ataques, porque nos previene para que estemos listos, para que estemos vigilantes, porque Satanás nos va a atacar de la misma manera y siempre nos va a atacar cuando menos lo esperemos. Fíjense que en Efesios 6:12, vamos a la escritura, dice: porque no tenemos guerras contra sangre y carne, sino contra quién, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que detrás de cada conflicto humano que nosotros tenemos y guerras visibles, va a existir una guerra espiritual invisible. Y mucho de lo que vemos en el reino físico tiene su contraparte en el reino espiritual y viceversa. O sea, lo que está aconteciendo en el espíritu determina muchos de nuestros acontecimientos humanos. También en Primera de Pedro, la Biblia Primera de Pedro 5:8, también nos advierte: sed sobrios y velad, porque ¿quién? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar. También nos indica en Efesios 6:12 que siempre tenemos que ponernos la armadura de Dios. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otra parte vemos en 2 de Corintios 2:11 que nos advierte para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, la Biblia, hermanos, está constantemente advirtiéndonos acerca de que si somos cristianos, nosotros sabemos que vamos a estar en guerra constante. Vamos a estar en guerra constante atacados por el enemigo y de que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para conocer la guerra espiritual. Ahora bien, ¿qué es la guerra espiritual? La definición de guerra espiritual es la confrontación de los poderes espirituales en donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia de Satanás y en el mundo. Si quisiéramos definir la guerra espiritual, deberíamos de comenzar por establecer, hermanos, que sabemos todos que existen dos reinos, o sea que se encuentran en guerra, opuestos el uno al otro, en abierta confrontación por el destino eterno del alma de los hombres. Y un reino pertenece al diablo, que es llamado el reino de las tinieblas. En Juan 16:11 dice: por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por otra parte, en Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues bien, ese es un reino, y el otro reino le pertenece a Dios, y es llamado el reino de la luz. En Colosenses 1:13 dice: porque Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Hermanos, uno de los aspectos menos conocidos y por consiguiente menos comprendidos de la vida cristiana, en efecto, es la guerra espiritual, porque la mayoría de los cristianos estamos familiarizados, o sea, con los factores de la lucha referida,
O sea, estamos familiarizados con la regeneración, la vida nueva en Cristo, la vida llena del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, el testificar de Cristo. Y eso es muy bueno, qué bendición. Pero pocos conocemos del combate mortal entre la luz y las tinieblas que existe, o sea, entre Dios y Satanás. Hermanos, la guerra espiritual es un elemento muy importante que está ausente en los esfuerzos de hoy para la vida cristiana. O sea, no hemos enfrentado bien los poderes de las tinieblas al grado como debiéramos, como Iglesia de Cristo, y no hemos vivido en victoria en nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, hermanos, es constante. Se libra las 24 horas del día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa, ¿verdad? Satanás no toma vacaciones, nunca avisa que está enfermo. Y es implacable, o sea, en sus deseos de frustrar la obra de Dios en y a través de nosotros, como dice Juan 10:10. Y esta guerra se gana, nosotros la vamos a ganar si conocemos al enemigo. O sea, es decir, tenemos que estar conscientes de que la batalla se está librando cada minuto de nuestra vida. Y fíjense que leyendo la Biblia nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Hechos, que la iglesia primitiva vivió esta experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar la encontramos en todo en el Nuevo Testamento. La protección la encontraban en la armadura de Dios, y la palabra de Dios se comparó con una espada. O sea, los ataques a Satanás les llamaban los dardos de fuego, y la fe era llamada la buena pelea, la buena batalla. Y a los creyentes se nos dijo que peleáramos la buena batalla. O sea, la iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. Y esta misma batalla se continúa hoy. Pero hoy, en vez de estar combatiendo al enemigo, los creyentes están frecuentemente peleándose unos contra otros. O sea, bautistas contra pentecostales, contra carismáticos, mientras esta gran batalla espiritual está desatándose alrededor de nosotros. En la medida final de los tiempos que se aproxima, es incluso muchísimo más importante que nosotros, o sea, como creyentes, entendamos la guerra espiritual. Y el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Timoteo 3:11, también deben de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, la vida cristiana es una guerra, y entre más pronto la reconozcamos y entre más pronto nos preparemos para ella, más pronto vamos a experimentar la victoria. Para esto es este curso, para que nosotros entendamos la guerra espiritual, todo cómo nos ataca el enemigo, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus artimañas, cuáles son sus objetivos, y que estemos preparados para liberar a los cautivos de Satanás. Amén. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los objetivos de la guerra espiritual. El objetivo de la guerra espiritual es para que nosotros conozcamos, como les dije antes, quién es el enemigo, o sea, cuáles son sus armas, cuáles son sus estrategias, cuál es su plan de ataque para nosotros, cuál es su plan de ataque para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestro país. Y el objetivo de la guerra espiritual, hermanos, no es destruir a Satanás, ni es destruir a los principados y a las potestades, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio. ¿Cómo? Rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe de estar centrada en las personas y no en el diablo. Juan 10:10 nos dice, porque el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que tengan en abundancia. O sea, nosotros como cristianos debemos saber que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo. Su destrucción es algo que Jesús ya tiene reservado para el día en que será arrojado en el lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, que quede claro bien que el objetivo de nuestra guerra espiritual no debe de ser el odio a Satanás, sino el amor a las almas. Amén.
Ahora bien, vamos a estudiar las estrategias. ¿Qué es lo que quiere decir una estrategia? ¿O qué quiere decir una estrategia? Vamos a Lucas 14:31 y dice, o supongamos que un rey que está a punto de ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? O sea, ningún rey fue a la guerra sin un cuidadoso examen de sus recursos y sin desarrollar sus estrategias de guerra. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el mundo militar, la palabra estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares y es el método o plan que lleva al objetivo de la victoria. Nosotros en este curso vamos a aprender a formular y a llevar adelante estrategias militares, poco a poco. Estrategias militares espirituales, o sea que les van a traer la victoria en el mundo del espíritu. ¿Por qué no? Porque nosotros como soldados necesitamos saber dónde está el campo de batalla, tenemos que conocer al enemigo, saber cuáles son las armas, o sea que tiene a su disposición, porque la Biblia nos está hablando tanto del poder de Satanás como de su sutileza extrema, de sus artimañas y de su engaño, ¿no es cierto? Fíjense, Satanás espera, pero pacientemente, la oportunidad perfecta para sembrar las semillas de destrucción en nuestra vida. Y mientras él observa que estas semillas empiezan a echar raíces, nosotros las notamos demasiado tarde o no las advertimos. O sea, nuestra responsabilidad es considerar la existencia del enemigo y sorprenderlo, examinando las zonas de debilidad que nos han causado problemas en el pasado. Esto lo vamos a ver poco a poco. Y muchas veces yo he oído la amonestación, ay no, es que nosotros no queremos pensar ni hablar del diablo, porque la gente así como que piensa que que están convencidos que si piensan o que si hablan del enemigo, van a ser más sensibles a sus ataques, como si cualquier reconocimiento a Satanás fuera una invitación a la actividad demoníaca. Y no es así, porque el diablo no se irá porque no creamos en él, y no nos va a dejar en paz solamente porque lo dejemos en paz con él, en paz a él. En la guerra espiritual, hermanos, el desconocimiento nos puede llevar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el demonio funciona en las tinieblas, y cuando lo desconocemos, entonces estamos también en tinieblas, ¿no? Y él queda en completa libertad para funcionar. Nosotros tenemos que tener este lema, o sea, considero que es oportuno que el cuerpo de Cristo adopte el lema de mantente alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Y para nosotros realmente la mayoría es una perspectiva muy intranquila, ya que de alguna manera hemos creído que si ponemos los ojos en el diablo, no podemos estar en comunión con Dios, y no es cierto. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios inmensamente grande, que tenemos un Dios poderoso, misericordioso, tierno y constante en su amor con nosotros. Amén. Yo siempre les pongo el ejemplo de que si, por ejemplo, yo hubiera ido de corresponsal a la guerra de Irak y le hubiera yo preguntado al general, oiga general, están en una guerra, ¿verdad? ¿Y contra quién están peleando? ¿Y cuáles son sus enemigos? ¿Y qué estrategias van a utilizar? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son las armas que usan? Y el general me hubiera contestado, no, en esta guerra no nos preocupamos por el enemigo. O sea, porque no nos gusta mucho hablar de él. No sabemos dónde están y qué hacen. Nosotros solamente disparamos nuestras granadas, nuestros torpedos, nuestros fusiles, nuestros cañones y todas nuestras armas. ¿Qué tal de absurdo? Pues es exactamente esta misma ignorancia que muchos de los cristianos tenemos. O sea, sin embargo, muchas veces oímos comentarios parecidos sobre la guerra espiritual en cristianos que intentan protegerse de igual manera de los poderes de las tinieblas, y están mal, porque no obstante su ignorancia acerca del enemigo no les va a proteger. Fíjense, les voy a poner unos ejemplos. Satanás ha peleado contra el reino de Dios, nosotros sabemos, por miles de años,
las almas de quienes, de los hombres, de las mujeres y de los niños. Y las estrategias de Satanás es lo más importante, fíjense nada más. Tiene que destruir las 3 instituciones que Dios ha bendecido. ¿Cuáles son estas? Primeramente la familia, después la iglesia y luego la nación. Alguien dijo que el termómetro de una nación era la familia. Y la familia, hermanos, tristemente, estamos viendo que se está desmoronando así. Y la familia es la institución más santa creada por Dios. Satanás quiere destruir a las familias. El índice de divorcios actualmente es impresionante. O sea, de cada 10 matrimonios, 6 se divorcian. En América Latina. El 60% de los niños menores de 12 años, esto es tristísimo, 60% viven con un solo padre. 6,000 niños son violados diariamente. Y esos son los que están, reportados. El alcoholismo, la drogadicción y el homosexualismo, fíjense nada más, se ha triplicado, se triplica cada año. ¿Hacia dónde está dirigiendo el diablo su ira? O sea, él está apuntando a todas las familias por todo el mundo. Y está rugiendo ahora sí como un león voraz y echándose sobre los hogares porque los quiere destruir. Y él está decidido a destruir matrimonios, a distanciar a los hijos de los padres. Y su meta es bien sencilla, o sea, quiere traer ruina y destrucción a cada hogar que pueda. Y Jesús hizo referencia a esta obra demoníaca cuando describió a Satanás diciendo, en Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio. Y efectivamente, o sea, vemos el plan destructivo del diablo contra la primera familia, ¿no es cierto? Porque fue el diablo quien entró en Caín y lo convenció de que matase a su hermano Abel. Y fíjense nada más que este homicida sigue obrando. Porque los últimos años revelan esto de manera horrenda. Hace unos años el diablo tomó el control de 2 muchachos en Colorado, aquí en Estados Unidos, y los lleva a una tremenda destrucción. O sea, cuando los muchachos entraron en la Escuela Superior de Columbine, en una matanza infernal, el mundo se quedó atónito. Mataron a una muchacha de casi 14 años que estaba orando, estaba arrodillada orando. Una muchacha que ellos conocían y que ellos respetaban. ¿Quién, hermanos, sino Satanás mismo pudo haberlos llevado a hacer esto? Yo nada más pienso en la ruina que cayó sobre las familias de las víctimas y de los homicidas también. Y he leído que ha habido enfermedades, suicidios, divorcios, hermanos traumatizados, y cómo no. O sea, la destrucción de ese incidente aún retumba más allá de lo creíble. Y los padres y los amigos de todos estos involucrados van a llorar toda su vida. Qué cosa, ¿verdad? Fíjense, un año después, Kathleen Hagen, una pionera, una doctora súper famosa en la rama de la urología, educada en Harvard, en una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, entró en la habitación de sus padres viejitos, mientras dormían en Nueva Jersey, en Manhattan, y los asfixió, los ahogó con una almohada. Su padre tenía 92 años, ¿pueden creerlo? Y su mamá 86. Y luego, ¿qué creen? Que esta Kathleen Hagen vivió en su casa por varios días con los muertos ahí al lado. O sea, estaba ignorando a sus padres. Entonces, cuando la policía se dio cuenta, o sea, su apariencia era confusa, era desaliñada, pero no mostraba arrepentimiento, o sea, por lo que había hecho. Y los psicólogos no se explicaban el por qué una mujer tan educada, tan prestigiada, pudo asfixiar a sus padres y luego seguir en 4 días como si todo fuera normal. Piensen nada más en la devastación de esta horrible historia. Piensen en la angustia de los nietecitos, en el dolor de los miembros de la familia, en los hijos de Kathleen. ¿Y quién, hermanos? ¿Quién, sino Satanás, pudo haber llevado a una mujer respetada, a una mujer educada, a matar a sus padres por ninguna razón aparente? Hace unos meses, el New York Times publicó
un anuncio inquietante que decía: padres desanimados están regalando a sus hijos. Y este artículo contaba que varios padres estaban apareciendo por docenas en el 6º piso de la Corte de Manhattan, también en Nueva York, para regalar a sus hijos para que la gente los adoptara voluntariamente. Imagínense nada más. Simplemente porque ellos no podían controlarlos. Y un padre que no podía manejar a su hijo adolescente, después de que la madre murió, pues lo dio en adopción. Otro padre entregó a su hijita adolescente porque estaba viviendo salvajemente, totalmente fuera de control, y de esa que no la podía controlar. Y los oficiales de la corte que escucharon estos casos estaban súper desconcertados, pues claro, ¿verdad? Y un juez le preguntó a una madre, o sea, que había llevado a su hija: ¿qué, no la quieres? ¿No la quieres llevarte a tu casa? Y la madre movía la cabeza y decía: no, ya no la quiero. Y la jovencita mientras estaba llorando. Hay un video de eso. Y el artículo estaba señalando, o sea, que estas familias estaban desmoronando a gran velocidad. O sea, la corte familiar de Nueva York estaba abrumada de tales casos. ¿Y qué pasó con estos niños? Estos niños fueron puestos en hogares para que los adoptaran, pero pronto cayeron en peores condiciones. Hay una historia después de esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos terminaron huyendo de las familias que los habían adoptado y se fueron a vivir a las calles. Imagínense la historia de rechazo y de abandono de estos pobres niños. Entonces, especialmente impresionante fue otra historia también, que en el New York Times también estaba hablando que habían descubierto, se descubre una nueva raza de drogadictos, y el título decía: niños utilizando drogas en casa de sus padres. Y entonces se entrevistaron a todos estos padres y dijeron: el 30% de los adictos de hoy dicen que se hicieron adictos en casa de sus papás. Y fueron sus mismos papás quienes les introdujeron y les presentaron las drogas en su adolescencia. Entonces, más tarde, cuando los hijos llegaron a la adolescencia, pensaron los papás: pues nosotros usamos drogas, pero sobrevivimos. Y estamos bien hoy, y es mejor que hoy nuestros hijos se droguen en nuestra casa en vez de en la calle. Imagínense nada más. ¿Qué criterio? Y es mejor que con nosotros aprendan a manejar las drogas que de sus amigos que son inexpertos. Y entonces les enseñaron a los hijos a usar marihuana, a usar cocaína, a inyectarse. Imagínate nada más. O sea, de esta manera razonaban. Y ellos pensaban que podían controlar el uso de drogas en sus hijos. Pero pues les llegó el día. Porque sus hijos se enviciaron y sus vidas totalmente se descontrolaron. Muchos abandonaron el hogar y viven en las calles. Muchos de estos adolescentes ahora son adultos y están enojados con sus padres, desilusionados por su horrible consejo. Y están desalentados por la sociedad sin futuro. Y los papás, bueno, pues están muy tristes, descorazonados, llenos de culpabilidad, llorando lágrimas, o sea, de cocodrilo, como decimos, porque llegaron demasiado tarde. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo puede algún padre tomar una decisión tan tonta? Porque llevaron la ruina, o sea, hacia su propia familia. ¿Y quién, sino Satanás, los pudo engañar y cegar sus ojos, no es cierto? Las tragedias que plagan las familias de hoy están más allá de lo creíble, hermanos. Y los ejemplos que mencioné son realmente solo aquellos que están sucediendo en América. Porque en el resto del mundo el diablo está haciendo estragos. Y no se va a detener hasta que realmente devore a cada familia que está a su paso. El enemigo está tratando de destruir los hogares. Y su principal objetivo es tumbar a la cabeza. O sea, tumbar al marido. Fíjense ustedes, si el marido cae, toda la familia cae. O sea, muchas familias de los creyentes han sido sacudidos por caos, por tristeza, por dolor. Y la devastación demoníaca ha llegado de muchas maneras, a través de adicciones, a través de alcoholismo, a través de drogadicción, a través de hijos rebeldes, a través del divorcio. Pero el resultado siempre es el mismo. O sea, una familia que antes fue feliz, ahora es separada y destruida. Y así de sencillo, porque al marido le está poniendo tentaciones irresistibles. O sea, mujeres, sexo, drogas, alcohol, vicios,
idolatría, orgullo, etcétera. O sea, de ellos está lleno el mundo. O sea, no es cierto que vemos la televisión, los lugares de trabajo, los estilos de vida actuales. Y el varón cristiano tiene que ser astuto como serpiente, para no caer en los engaños a manera de tentación que Satanás le está poniendo en la mente. O sea, para que luego baje al corazón y lo envenenen. Yo he tenido miles, bueno, no miles, pero muchos casos ahora de matrimonios cristianos que se están deshaciendo por la pornografía, que se están deshaciendo por el alcoholismo, que se están deshaciendo por la homosexualidad. Satanás está tratando de matar a los matrimonios. También otro objetivo de Satanás es que quiere tumbar a la esposa. Y así lo hizo, no es cierto que así lo hizo desde el principio con Eva, y lo sigue haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque si la mujer cae en tentación, toda la familia sufre. Y toda la artillería de Satanás, o sea, se va sobre ella y se va sobre toda la familia. Y a la mujer se le están presentando obsesiones, o sea, tales como la figura, las dietas, la anorexia, la autoestima, la apariencia física, la autorrealización. O sea, ya muchas mujeres no necesitan a un hombre para formar una familia. O sea, se están inseminizando ellas solas para tener a sus bebés y ellas tener sus familias. Nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad moral y espiritual sobre toda nuestra familia. Y es responsabilidad de nosotros estar vigilantes, estar orando sin cesar por la familia. Tenemos que orar por el esposo, interceder, ungir nuestra casa, protegerla y respetar a nuestro esposo. Ahora, en cuanto a los hijos, cuando los hijos se enfrentan cada día a un mundo, al mundo de afuera, ¿cómo se topan? O sea, con todas las cosas que está Satanás viendo. O sea, tentaciones, sexo, drogas, fiestas, alcohol, engaños. ¿No es cierto? O sea, nueva era, música rock, ocultismo, paganismo. Y una serie de ofertas que Satanás les pone en bandeja de plata, o sea, para intentar perderlos. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad, o sea, como padres y madres de familia, de tomarnos de las manos, de orar por nuestros hijos, pidiéndole a Dios que no los deje caer en la tentación y que los libre del mal. Y ¿sabes qué? Que Dios es fiel y lo hará cuando le pidamos en el nombre de su Hijo. Y entonces Satanás ya no va a poder hacer nada. Y esta es una labor de todos los días. Tanto el varón como la mujer, o sea, somos responsables de ellos y debemos enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Les debemos enseñar a orar, les tenemos que enseñar a reprender. Aquí les vamos a enseñar cómo, al enemigo de sus almas. Prepararlos espiritualmente para que puedan resistir las innumerables ofertas del mundo y tentaciones, y esperando por ellos cada vez que nuestros hijos salen de nuestro hogar. O sea, debemos enseñarles a respetar el consejo de sus padres, el consejo de Dios en su palabra y la Biblia. Ahora vamos a ver cómo hiere Satanás a la iglesia. También otro objetivo de Satanás es quitar las iglesias cristianas. Y Zacarías 13:7 dice: hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. Qué verdad, ¿verdad? Y Satanás siempre ha atacado a los líderes, hermanos. En congregación tras congregación, el acusador ha venido en contra del pastor. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es un rebaño esparcido. Y es trágico ver cómo muchos cristianos, muchos hermanos, permiten que el enemigo los use para conseguir sus fines de desacreditar y de desanimar a los pastores. Esto es muy triste. Y realmente, hermanos, pues no nos podemos quedar de manos cruzadas observando cómo el enemigo está engañando a millones de personas. Hermanos, debemos de pelear con ahínco y proclamar la buena noticia del Evangelio. Y esto no quiere decir, o sea, que Dios fue derrotado por Satanás o que la iglesia ha perdido la guerra, sino todo lo contrario, amén. Ya que hemos dicho, bueno, pues que Satanás no puede ganar ninguna guerra contra los cristianos porque él ya fue vencido en la cruz.
Amén. O sea, lo que tenemos que hacer es que el deber de cada cristiano, nosotros tenemos que proclamar la buena noticia del reino de Dios. Y es por eso que existe la comunión con el Espíritu Santo, o sea, para que celosamente la busquemos y la anhelemos. Y Él nos va a estar guiando para toda justicia. Y permitirá que mientras llegue el fin, o sea, de todas las cosas, la Iglesia tenga una digna función en la predicación del Evangelio de Cristo, en la predicación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y al final, hermanos, el ejército de Dios va a prevalecer. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estamos, hermanos, en una guerra espiritual, pero más grande es Dios, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero le vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé a conocer todas las maravillas que dice la Biblia y estar preparados para esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes, Señor, el Señor de Señores, Señor, y porque al final de los tiempos, Señor, tu ejército va a prevalecer, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que están oyendo, Señor, y viendo este video, Señor, este curso, Señor, de liberación y de guerra espiritual, Padre. Yo te pido que unjas sus manos, Señor, para la batalla, Señor, que los bendigas abundantemente, Señor, con el conocimiento de tu voluntad y con el conocimiento de tu gracia y de tu verdad, Señor. Padre, yo te pido que los bendigas y que los guardes, Señor, y atamos, Señor, cualquier interferencia que el enemigo pueda tener en este curso, Padre. Lo atamos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, nos vemos para la próxima.